Tecnociencia Ciudadana para la Transformación Socioambiental. En este seminario vamos a tener la presentación de grupo de investigadores o investigadoras de CITEC que está localizado en el sur, en Valdivia, que un poco es el eje sur que le decimos de nuestro núcleo. Y vamos a tener la participación de Consuelo Viskupovich, investigadora principal de CITEC y de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Márquez, del Centro Humedales del Río Cruces de Valdivia, y Camila Bañales, ambas investigadoras jóvenes de CITEC, también del Centro Humedales del Río Cruces de Valdivia y asociadas a la Universidad Austral de Chile. Así que sin mayor preámbulo, les dejo para que puedan hacer esta presentación que se llama Tecnociencia Ciudadana y Monitoreo Ambiental, fortaleciendo comunidades y transformaciones socioambientales en la región de Los Ríos. Muchas gracias. Gracias, Seba, por la presentación. Se nos olvidó Carlos, el ayudante de investigación de este Ah, grupo, Carlos, Carlos. que se sumó durante el transcurso de este año. Eh, bueno, el título de nuestra presentación es Tecnociencia Ciudadana y Monitoreo Ambiental, fortaleciendo comunidades y transformaciones socioambientales en la región de Los Ríos. Tecnociencia ciudadana, bueno, vamos a abordar los distintos conceptos durante el transcurso de esta presentación, pero es un concepto que emerge desde CITEC, desde una reflexión conjunta que queremos ver cómo, en el fondo, cómo se puede aplicar y relacionarse con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, en este título está esta conjunción teórica y de terreno que vamos a explicar hoy día. No sé quién está pasando las diapos. Ya. Los contenidos, entonces, nuestro índice de hoy día vamos a comenzar por una introducción, vamos a seguir con los objetivos del proyecto, que obviamente se han ido modificando a medida que hemos ido avanzando en la investigación. Durante este año todavía estuvimos en una etapa preliminar de entender un poco el mapa de la ciencia ciudadana, del monitoreo, de ir reflexionando sobre los distintos conceptos. Y a partir de septiembre, octubre, queremos empezar ya con el trabajo de campo. Bueno, no lo dije antes, pero este es un grupo interdisciplinar en que venimos de las ciencias sociales y ciencias más, no sé cómo poder decirles, pero más desde la biología, ¿no? Ahí la más se puede después introducir, pero en el fondo todos tenemos una perspectiva muy desde terreno y desde los casos de estudio. La idea es que sea un trabajo de investigación basado en casos de estudio. Vamos a profundizar en la metodología, vamos a presentar algunos resultados preliminares que esperamos poner en discusión con tres ideas principales que hemos definido y que hacemos dialogar con estos hallazgos y luego los próximos pasos de este trabajo, que vienen todavía, este es el primer año, nos quedan 2 años todavía. Entonces, un primer ámbito de reflexión o de introducción a estos temas tiene que ver con la cantidad, la calidad y la disponibilidad de datos ambientales, ¿no es cierto?, que ha sido una prioridad en América Latina. Si bien el concepto de ciencias ciudadanas es un concepto o una idea que viene más bien del norte global, hemos visto que en torno, por ejemplo, al cuidado del medio ambiente o la territorialidad de ciertos grupos, ¿no es cierto?, locales, indígenas, hay un trabajo también de emergencia de datos, de llevar a cabo procesos de investigación territorial y que contemplan el levantamiento de datos. Entonces eso aparece como un desafío importante en América Latina y nos ha permitido reflexionar un poco en cómo hacer dialogar estas reflexiones sur-sur-norte. Por ejemplo, en trabajos que hemos comenzado de ciencia ciudadana acá en el sur, trabajos que desarrollamos en el norte, por ejemplo, con Sofía Vargas, que está acá, hubo toda una reflexión en cuanto a a la revisión bibliográfica, porque la mayoría de los trabajos están centrados en el norte. Entonces, cómo en el fondo partir desde una reflexión que sea desde el sur y no necesariamente implantar metodologías, ¿no es cierto?, que vienen desde allá con otras técnicas y otras tecnologías y que puedan ser propias del sur. Por otro lado está el tema de los lugares remotos, ¿no es cierto?, en que nos encontramos, bueno, en la región de los ríos, pero también yo he trabajado en la región de los lagos, está el desafío isleño, el desafío, ¿no es cierto?, como de territorios en que hay poco acceso a Internet,
entonces aplicaciones como iNaturalist o otras no son fácilmente aplicables a todos los contextos del sur. Después viene la pregunta también por las definiciones, ¿no es cierto? Y más que partir desde definiciones, como les decía, de aplicar conceptos que vienen del norte, la idea es también poder reflexionar sobre qué conceptos vamos a nosotros y nosotras proponer desde los casos que estamos levantando. Entonces ese es un propósito quizás que tenemos más a largo plazo, porque obviamente partimos de las herramientas que existen y que están disponibles hoy en día en la literatura. Pero sí podemos pensar, ¿no es cierto?, que estas definiciones nos permiten delimitar un poco el campo de acción y se ha sido toda una reflexión durante este año de trabajo en el equipo de cómo podemos definir y delimitar, o sea, hasta dónde incluimos casos de estudio. Y también esa es una reflexión que ha llevado a cabo CITEC más a nivel nacional. ¿Qué es una ciencia ciudadana? ¿Hasta dónde podemos incluir casos? Y ahí fuimos reflexionando sobre la dimensión temporal, ¿no es cierto? Poder estudiar casos que estén siendo llevados a cabo, que no hayan finalizado, sino que tengan una duración, que sean levantados por comunidades y que estén disponibles esos datos para poder integrarlos al estudio. Entonces, en base a esas tres delimitaciones, eh, está el tema de cómo emerge esto desde necesidades locales, la importancia de lo propio, ¿no es cierto?, de apropiarse y toda la reflexión sobre las territorialidades, y después pensar también en estos límites, en estas definiciones, y si hay comparaciones posibles o distinciones posibles entre lo que sería tradicional, local, indígena, que aparece muy fuerte en la literatura, y cómo podemos trabajar con estos conceptos. Y después otro tema que aparece fuerte en esta reflexión es sobre el involucramiento de actores no académicos en la ciencia, ¿no es cierto? Y ahí nos lleva a preguntarnos sobre, bueno, eso va a venir después en la presentación, pero ¿qué es la ciencia? En los territorios que nosotros trabajamos, por ejemplo, en la universidad, en Los Ríos, hay una fuerte presencia de la Universidad Austral, de los procesos de monitoreo de ciencia ciudadana que está levantando la universidad, de jóvenes profesionales, pero también de otros científicos ya que llevan más tiempo trabajando en esto. Entonces, esto no solo contribuye a llenar vacíos de información, sino que también promueve la cogeneración de conocimiento entre instituciones, está la dimensión también institucional por parte del Estado, ¿no es cierto?, que hemos estado tratando ahí de meternos en todo lo que es el trabajo de la DGA, por ejemplo, y cómo vamos construyendo capacidades y organización social. Pasemos a la próxima. Y bueno, esta parte es un poco para discutir la diversidad de términos que hay en el área de ciencia participativa, ciencia ciudadana. Aquí hay varios conceptos que se ocupan en esto y es parte del debate inicial de, bueno, ¿a qué nos referimos con ciencia participativa, ciencia ciudadana? Em, y cuáles son las diferencias entre estos conceptos y si siquiera hay una diferencia significativa que podamos como desglosar por concepto, ya que no ha habido un consenso, así digamos, como en el mundo académico transversal de cómo ocupar estos conceptos. O sea, es un término emergente en el mundo de la academia, pero que acarrea más historia desde otros espacios comunitarios, desde donde ya se ha hecho investigación y ahora como que se le pone un nombre de cierta forma, ¿no? También, como mencionaba Consuelo, hay de estos conceptos que se ocupan más en el norte global, algunos que se ocupan más en el sur global. Por ejemplo, en el sur global se ha ocupado harto el concepto de investigación, acción participativa y ha nacido más de instancias de resistencia de comunidades ante amenazas ambientales y también desde la educación popular. Entonces viene de un origen diferente que el origen del concepto de ciencia participativa o ciencia ciudadana que se ocupa más en el norte global. Tiene un foco diferente también en el norte global, está súper enfocado en el monitoreo de variables ambientales, muchas veces para contrastar con métodos convencionales de ciencia, pero no necesariamente nace desde amenazas ambientales como se observa más en América Latina o en África. Entonces, estos son algunos de los conceptos también que hemos ido discutiendo en el CITEC, en el grupo ampliado, y también que hemos ido trabajando desde una revisión de literatura, pero básicamente en este estudio en particular no nos
casamos necesariamente con un concepto, sino que qué es lo que compone las iniciativas particulares que hemos ido conociendo en este trabajo. Dale, Marce. Entonces, un poquitito para partir desde la visión tradicional o convencional de la ciencia, a mí me gusta partir con los conceptos que son como hegemónicos de cierta forma. Aquí puse la definición del Diccionario de la Lengua Española, que es como una institución que podemos reconocer como una institución hegemónica del lenguaje y de definiciones, que toma, que describe la ciencia como un conjunto de conocimientos obtenidos a través de la observación y el razonamiento, que están estructurados y que permiten deducir principios y leyes generales para predecir y comparar a través de la experimentación. También está el saber o erudición, o sea, tener mucha o poca ciencia, eh, ser un pozo de ciencia, un hombre de ciencia y virtud, y por último la habilidad y maestría de conjunto de conocimientos en cualquier cosa. Y aquí yo destaqué algunos, subrayé algunas partes que me parece importante destacar. En primer lugar, porque creo que los conceptos hegemónicos no necesariamente son como, no es necesario barrer y empezar desde cero, sino que tienen elementos rescatables y también nos ayudan a entender cuáles son los puntos de puentes con nuevos conceptos emergentes. Entonces, por ejemplo, el primer punto que dice observación y razonamiento lo destaqué porque conocimientos locales o conocimientos indígenas vienen de este punto, de esta metodología también de observación y razonamiento. O sea, hay ahí un punto común entre la ciencia tradicional y los conocimientos diferentes a la ciencia occidental que tienen que ver con la observación. Eh, También destaqué saber o erudición, porque esto destaca que no solamente es a través del método científico desde el cual podemos concebir conocimientos, sino que también hay conocimientos de oficios, hay conocimientos que tienen que ver con las virtudes, con la moral, ¿no? Como que hay ahí como una noción de conocimiento, de saber un poco más amplio. Entonces eso también lo quería rescatar de esta definición. También ahí me llamó la atención en este segundo punto de definición que tiene la RAE de hombre de ciencia y virtud, de nuevo como esta noción que tenemos de la ciencia asociada a lo masculino. Cuando uno piensa así como en la visión hegemónica de la ciencia, uno se imagina, o sea, las veces que, por ejemplo, me ha tocado hacer talleres con niños o con jóvenes, uno les pide dibujo a un científico y dibujan un señor con lentes y con bata, entonces no está esta noción de una científica mujer y menos de una científica fuera de un laboratorio, que puede ser en terreno, ¿no? Entonces tomo esta definición como para mostrar los contrastes, pero también para mostrar los puntos de encuentro, ¿no? Y el último punto de habilidad y maestría también, lo mismo que dice aquí, un conjunto de conocimientos en cualquier cosa. Entonces aquí es donde queda espacio para, por ejemplo, la artesanía, los oficios, el conocimiento histórico, la cultura. Entonces, por eso quería incluir esta definición más hegemónica, de nuevo, para destacar que no es que hay que barrer con todo lo anterior y empezar de cero, sino que estamos construyendo algo y en el camino también cambiando o ajustando a las realidades actuales que vamos conociendo. Dale, Marce. Esta tablita ha servido mucho para guiar o entender los distintos tipos de proyectos o iniciativas en donde se combina ciencia y participación de distintas comunidades. No necesariamente está puesto como en un gradiente de más a menos, pero sí presenta distintas categorías. Es de un manual de ciencia ciudadana de GRES del 2020, una referencia muy útil y que plantea distintos tipos de proyectos de ciencia ciudadana, proyectos contributivos en donde la comunidad se involucra a través del trabajo voluntario de recolección de datos, por ejemplo, pero que tiene un origen más desde lo científico, desde la academia. Luego están los proyectos contractuales en donde las comunidades solicitan a entidades científicas que realicen una investigación específica, pero solamente que informen los resultados. Entonces aquí como que el protagonismo es más desde lo científico. Los proyectos colaborativos en donde ya hay como un diseño en conjunto entre los actores desde la academia y los actores locales, proyectos co-creados en donde los científicos, científicas trabajan juntos para desarrollar el proyecto, los objetivos, la metodología. Y por último, proyectos independientes en donde se observa que las comunidades son quienes deciden qué se va a medir, cómo se va a medir.
estas categorías son categorías difusas. Nosotros planteamos que en realidad no es que todo quepa encasillado en cada una de ellas, sino que son elementos en los que hay que enfocarse. Por ejemplo, el nivel de participación, la etapa de participación, si las comunidades participan en el diseño de la pregunta, en la metodología, en la recolección de datos, en todas las anteriores, en la difusión de información. O sea, están todas estas etapas de la ciencia, que incluye difusión y también retroalimentación con nuevas preguntas. Entonces las comunidades participan con distinto nivel de protagonismo, y ahí más que nada destacar que no hay algo bueno o malo. De nuevo, no es que algún concepto de esto sea mejor que otro, sino que nos apuntan a dónde tenemos que poner el foco de atención. Y también fueron justamente algunas como categorías que nos sirvieron como para entender cómo estudiar estos casos en la región de los ríos. Dale, Marce. Esta diapositiva incluye como resultados, un resultado preliminar de un análisis bibliométrico que estamos realizando en otro proyecto del CITEC, pero que aplica mucho para este trabajo, y muestra una diversidad de palabras clave ocupadas desde el mundo científico para describir estos tipos de proyectos. Ahí vuelvo a lo que les decía inicialmente, hay mucho que se ha ido haciendo en investigación participativa y en ciencia participativa antes, sobre todo en el sur global, antes de que estos tuvieran nombres de ciencia participativa y ciencia comunitaria. Entonces, como que ahí uno piensa, bueno, cuánto de esto es la academia poniéndole nombre a algo que ya existía, y cuánto es como ponerle nombre a partir de experiencias que se autodefinen de cierta manera. Entonces, en el fondo, lo que queríamos como este análisis o este proyecto, más que definir un concepto o casarnos con un concepto, es ocupar estos distintos conceptos que hay para entender los elementos que caracterizan a cada uno de los casos de estudios en los que nos enfocamos, y un poco como dejar a esos casos de estudio hablar por sí mismos, y que pudiésemos comprender qué nivel de participación tienen las comunidades, cómo se toman los datos, cuántos de los datos son como más científicos y cuántos son como observaciones, o cuáles son monitoreos ambientales específicamente, o algunos casos que vimos que era monitorear el monitoreo de otro ente. Entonces, básicamente estos conceptos en este proyecto, más que casarnos con alguno en particular, nos sirven como un poco un punto de fuga o una orientación para comprender los distintos casos de estudio. Eso, siguiente. Bueno, y por último, como para redondear lo que estaba diciendo, de que más que un concepto específico en este proyecto, bueno, nos quedamos con el concepto que estamos ocupando en el núcleo CITEC de tecnociencia, que combina distintos elementos de tecnología para monitorear variables ambientales, y que incluye este aspecto comunitario o ciudadano, que describe el involucramiento en la ciencia de actores no científicos. Y como recordar nada más que existe este gradiente o como paleta de distintos tipos de proyectos, y que es una paleta difusa, que no hay como límites rígidos, sino más bien como elementos en los que hay que prestar atención, como el nivel de participación o la etapa de participación de actores no científicos. Eso, creo que ahora viene una parte de presentación de los casos. Ahora Que me le toca. paso la pelota a la Marce. Ya, gracias, Cami. ¿Me ven? Que yo no los veo, entonces, ¿me ven, cierto? Sí, Sí, te vemos, te te vemos. vemos bien. Que estamos aquí, los que estamos aquí en presencial, estamos como ciegos a la pantalla, como estamos proyectando. Ya bueno, y siguiendo con la introducción a lo que hemos estado haciendo, es importante también introducir el concepto de transformación y específicamente en la región de los ríos. La transformación o las transformaciones socioecológicas, ambientales, es un concepto que se ha vuelto bien famoso en los últimos años en la literatura internacional, pero también en la agenda pública internacional. Y se habla, ¿cierto?, de que tenemos que transformar los sistemas socioecológicos para lograr los objetivos de desarrollo sustentable de aquí al 2030. Recientemente salió un informe del Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos que habla de cambios transformativos y cómo lograrlos. Y básicamente las transformaciones son cambios fundamentales. En el fondo es mucho más que mitigar o adaptarse al cambio climático, a los cambios ambientales globales, sino que se refiere a que necesitamos cambios fundamentales, grandes, que aborden aspectos estructurales, funcionales, relacionales y cognitivos de los sistemas socioecológicos
para generar nuevos patrones de interacción y resultado. En el fondo, como cambiar la trayectoria, es como que si viéramos esto una trayectoria que vamos en picada, ¿cierto?, a la crisis. En el fondo, cómo cambiamos la trayectoria del desarrollo de los sistemas para volver a retomar la sustentabilidad, ¿sí?, por decir algún concepto, o esta armonía, ¿cierto?, este equilibrio con la naturaleza. Y dentro de eso, la región de los ríos, particularmente la ciudad de Valdivia, ha sido estudiada como un caso de transformación socioecológica porque se definen varias etapas. Ahora no voy a entrar en detalle en las etapas de los procesos de transformación, pero el caso del río Cruce, que ocurrió el año 2004, y me imagino que los presentes lo conocen, pero básicamente, cierto, es la contaminación del río Cruce y del santuario de la naturaleza Carlos Anbanter, que fue el primer sitio Ramsar en Chile, producto de la contaminación a causa de Celco, ahora que es la celulosa Arauco. Y que fue un caso que remeció, ¿cierto?, no solo a a la región, sino también a nivel nacional, escaló, ¿cierto?, y tuvo implicancias importantes para las políticas nacionales. Y este caso fue un caso bien emblemático de movimiento ciudadano, bien emblemático para la historia ambiental de nuestro país. Y ahí, bueno, la pregunta es, efectivamente, ¿este desastre es un detonante o pretransformación, que es una de las primeras etapas de las transformaciones socioecológicas? Y uno puede ver que efectivamente la ciudad y la comuna ha ido transitando en todas las etapas hasta la institucionalización de la transformación. Y uno lo puede ver, por ejemplo, cuando se analizan los hitos relevantes de la acción colectiva o la acción ciudadana. Aquí ustedes pueden ver en naranjo algunos hitos, porque en realidad este caso y todos los de acción colectiva en la ciudad de Valdivia son súper complejos, tienen múltiples hitos, es bien difícil hacer esta línea del tiempo. Pero aquí uno puede ver muy en resumen, ¿cierto?, que todo comienza en realidad no en Valdivia, sino que en Mewin, en la costa, cuando los pescadores de la zona se oponen a la instalación de la celulosa. Y finalmente, ¿cierto?, se aprueba la instalación de la celulosa en la cabecera del santuario. Luego comienza a operar, comienzan a morir los cisnes de cuello negro, y viene, bueno, todo este movimiento ciudadano, demandas judiciales, etcétera, etcétera, hasta que finalmente la justicia declara culpable a la empresa y se generan, ¿cierto?, una serie de medidas de compensación, entre las cuales está la creación del centro de humedales, donde estamos actualmente. Y bueno, luego han ocurrido también muchas otras cosas. La Municipalidad de Valdivia ha demandado a varias personas por daños ambientales en humedales. Y lo que quiero mostrar aquí es que en realidad esto tiene implicancia a nivel nacional y en términos de políticas públicas, porque a raíz de ese caso se empieza, ¿cierto?, a gestionar y a trabajar la Estrategia Nacional de Humedales, la CONAMA, antes del Ministerio de Medio Ambiente. Luego viene el primer inventario de humedales a nivel nacional. Se empieza a trabajar la ordenanza municipal acá para la protección de humedales urbanos. También se crea el Plan Nacional de Protección de Humedales, lo que deriva, ¿cierto?, producto de la movilización ciudadana en Valdivia y en otras ciudades, y viendo que las ordenanzas en realidad no eran muy efectivas para la protección de humedales, deriva en la Ley de Humedales Urbanos, que fue aprobada el año 2020. Entonces uno mira que estos movimientos ciudadanos en la ciudad son bien importantes, que han tenido implicancia a nivel nacional, y cuando uno ve otras, aquí ustedes pueden ver en el mapa, está el río Cruces, que abarca dos comunas, San José de la Mariquina también, pero cuando uno ve hay otros humedales en la ciudad que están aquí al sur y que también han sido declarados humedales urbanos y que tienen muchos hitos de acción colectiva también, incluso antes de que ocurriera el caso del río Cruces, como por ejemplo en el humedal El Bosque. Entonces hay una historia de acción colectiva, acción ciudadana, que es bien potente en la ciudad de Valdivia. Y obviamente en otras zonas de la región también. Aquí yo me concentro en este porque es el caso que ha sido estudiado en términos de transformaciones socioecológicas. Y bueno, en la región están ocurriendo varios procesos de relevancia regional, pero también nacional, como esto, bueno, todo lo que les comentaba que tiene relación con la defensa de los ecosistemas acuáticos, particularmente de los humedales urbanos. Lo que está ocurriendo con la norma secundaria. Recientemente fue aprobada la norma secundaria de calidad ambiental para la cuenca del río Valdivia, pero está siendo
interpelada por el sector privado, está ahora en el Tribunal Ambiental. Entonces está en peligro, por eso hay hartos movimientos un movimiento que se llama Defendamos la norma secundaria de la cuenca del río Valdivia. La cuenca del río Bueno también está en proceso con su norma secundaria de calidad ambiental y también los lagos norpatagónicos que abarcan más de una región también están peleando por su norma de calidad ambiental. Entonces están ocurriendo varias cosas que en el fondo hacen que la ciudadanía demande estos monitoreos de contaminación de las aguas, pero también uno pensaría que probablemente, cierto, la ciudadanía también está haciendo monitoreo. Y finalmente, bueno, la declaratoria de Valdivia Ciudad Humedal por la Convención Ramsar, que es un hito bien importante para el país y para el continente, porque en realidad es la primera ciudad humedal declarada en Latinoamérica, junto con Trelew en Argentina. Entonces, en el fondo, la región se convierte en un protagonista a nivel nacional y latinoamericano, un ejemplo de protección y defensa de los humedales. Entonces, en ese contexto de lo que ya conversamos con la Cónsul, la CAME, de tecnociencia ciudadana, ciencia ciudadana, ciencia participativa, comunitaria, etcétera, todo el contexto de transformación y de procesos que están ocurriendo en la región de los ríos, nosotros quisimos entender un poco qué está ocurriendo en términos de producción colaborativa de la ciencia y de los conocimientos en la región, qué aporte hay a las transformaciones socioambientales y su relación con los movimientos, ¿cierto?, de ciencia ciudadana, todos estos conceptos que ya revisamos. Y primero queríamos, bueno, caracterizar los tipos de actores, identificar qué procesos de tecnociencia ciudadana se dan en la región, dónde están ocurriendo, quiénes son las personas que están detrás de esos esfuerzos, cuáles son sus motivaciones, dinámicas colectivas, etcétera. Luego ver efectivamente qué tecnologías y datos de monitoreo están usando y analizar en profundidad estos casos de estudio. Y finalmente revisar esta escala temporal y entender el contexto sociohistórico, sociopolítico en el cual se enmarcan estos procesos de monitoreo en la región de los ríos. Bueno, y ahora vamos a ver un poco la metodología y le doy el paso a Carlos, que se va a sentar aquí para que lo vea. Hola a todas y todos. Bueno, mi nombre es Carlos. Va a aparecer Marcela, pero bueno, por cuestiones técnicas y logísticas decidimos hacerlo así. Ya. Y bueno, y a raíz de todo lo que hemos estado conversando en este seminario, surge también la pregunta de cómo aterrizar todo esto, cómo tratar de abordar un poco esta complejidad regional, esta complejidad socioambiental, socioecológica presente en la región. En ese sentido, claro, están estos antecedentes de que ocurren cosas, pero luego viene el punto de, bueno, ¿y cuáles son estas cosas más en específico que están sucediendo? ¿Cómo se está desplegando la ciudadanía? ¿Cómo se están desplegando las personas, las comunidades en torno a este tipo de problemática? Y ahí, bueno, por eso, y ahí, bueno, lo primero que se nos ocurre y lo primero que pensamos ya, tratemos de hacer un catastro de las iniciativas regionales que podrían estar sucediendo. Bueno, nos basamos también en un catastro que se está haciendo a nivel central, que ahí Lucy está tratando de abordar todas las iniciativas de ciencia ciudadana que hay en el país. Y nosotros nos concentramos en la región de los ríos y para eso lo primero que hicimos fue identificar distintas fuentes de financiamiento en las cuales nosotros considerábamos que podrían estas distintas organizaciones postular a fondos para poder realizar sus actividades. Y ahí, bueno, solicitamos información por transparencia a la Seremía de Medio Ambiente, al gobierno regional, revisamos plataformas gubernamentales para tratar de conocer más o menos un poco qué es lo que estaba postulando la gente. Y ahí nos dimos cuenta de que, bueno, efectivamente hay una preocupación socioambiental, hay una preocupación sobre los ecosistemas, pero ahí tuvimos que empezar a filtrar de cuáles de todas estas iniciativas efectivamente se estaban levantando datos. Y ese fue como, digamos, el primer desafío en el cual estuvimos inmersos. Em, Logramos identificar filtrar esta base de datos y logramos identificar algunos casos y luego de eso
decidimos profundizar un poco más y diseñamos un breve cuestionario, el cual los compartimos incluso con algunas de las personas que están en esta reunión hoy en día, así que aprovecho también de saludarles. Em, Les enviamos diseñamos este cuestionario, lo enviamos, hicimos unos pequeños análisis y ahí empezamos a darnos cuenta de que cuáles eran los casos en los cuales efectivamente cumplían algunos de los criterios que definimos con el equipo. Bueno, el primer criterio que nos interesaba abordar es que fueran iniciativas que estuvieran vigentes. El segundo era que tuviesen vinculación comunitaria, es decir, estuviesen insertos en una realidad territorial. El tercero de esto es que efectivamente estuviesen levantando datos de alguna forma, con algún tipo de tecnología, con algún tipo de metodología. Y un cuarto que no se cumplió tanto, y eso es otro tema interesante que podríamos conversar más adelante, es, bueno, queríamos buscar iniciativas que estuviesen enfocadas en la restauración, y a lo largo, restauración ecológica me refiero, y a lo largo, digamos, de este camino nos dimos cuenta de que un poco para poder restaurar, primero hay que saber qué es lo que hay que restaurar. Una vez identificados estos casos, procedimos a hacer una primera ronda de entrevistas y observaciones, que fue lo que estuvimos haciendo en los últimos meses. Ahí nos estuvimos juntando con algunos integrantes de estas distintas organizaciones. Negociamos el acceso al campo que le decimos. Realizamos estas primeras entrevistas y bueno, quienes se mostraron con interés de participar en el proyecto, seguimos profundizando. Cabe destacar que hay otras organizaciones que por distintas razones fue más complejo generar de alguna manera ciertos acercamientos. Se entiende igual por estos contextos que a veces las organizaciones tienen hartas cosas que hacer, entonces, pero por suerte pudimos acceder a esta, digamos, a este universo de posibilidades. Y algunos, luego de toda esta ronda, hemos hecho un primer barrido, unos primeros análisis respecto de lo que hay y pudimos de alguna manera hacernos una idea. Y algunos hallazgos que les vamos a pasar a compartir tienen que ver, digamos, con este contexto de surgimiento de las iniciativas, es decir, qué les moviliza a querer levantar datos, de alguna manera, cuáles son las características del monitoreo, cómo estos monitoreos se vinculan con la defensa de un territorio y articulan procesos comunitarios. Otro tema que también surge y que es no menor, tiene que ver con cómo estos datos a la larga son validados o no por distintas instancias, digamos, gubernamentales o de otra índole. Y bueno, finalmente, cómo esto también tiene una repercusión a nivel de las personas que están llevando a cabo estos monitoreos. Hay una singularidad también de la experiencia de quien monitorea, que se vincula, también hay una transformación en ese sentido en revincularse o vincularse de otra manera con lo que se está mirando. Em, bueno, algunos de los casos con los cuales nos decidimos quedar, con los cuales pudimos profundizar un poco más, em, muestran un poco el contexto de la región. Podemos ver que igual hay una fuerte concentración de iniciativas de monitoreo en lo que tiene que ver con, sobre todo con el estuario de Valdivia. Aquí se puede observar que hay harta presencia de instancias de monitoreo, bueno, y otras que están más hacia la cordillera. Para el sector norte, digamos, del lago Panguipulli también hay iniciativas, pero digamos, por un filtro metodológico no pudimos ahondar más en ellas y nos quedamos, digamos, en el sector estuarial y en lo que está ocurriendo en el lago Ranco, con distintas iniciativas que nos gustaría compartirles ahora eh, lo que hemos podido vislumbrar. Bueno, dentro de estas iniciativas, una de las primeras con las que pudimos encontrar que estaban trabajando temas de monitoreo fue lo que está ocurriendo en el Santuario de la Naturaleza de Humedales de Angachilla. Esa es una experiencia que ya tiene varios años en términos de gobernanza territorial, de pasar de que un área que estaba desprotegida a ser un santuario de la naturaleza y a tener categoría también de humedales urbanos en distintas porciones de su territorio. Digamos, esta iniciativa, este movimiento,
llega un momento en el cual dice, bueno, también es necesario, que ya tenemos esto, digamos, normativamente tiene alguna capa de protección, ¿cómo podemos conocer más en profundidad cómo está el estado de su agua? Em, eso como primer punto, y esto es una iniciativa que surge ya desde la corporación directamente, que está vinculada con la gobernanza del santuario, y comienzan a realizar desde el año pasado una iniciativa de monitoreo de la calidad del agua específicamente a través de esta metodología que implementa una organización internacional que es Global Water Watch, la cual se centra en identificar ciertos parámetros a través de unos kits de colorimetría, que en el fondo son reactivos que van reaccionando y en función de los colores se van identificando ciertos parámetros. También algo que hemos visto que también se repite en otras instancias de monitoreo es conocer los macroinvertebrados que habitan en estos ecosistemas. Bueno, los macroinvertebrados permiten identificar qué tipo de contaminación o no tiene el agua, dependiendo el macroinvertebrado que se encuentre. Hay ciertos macroinvertebrados que son más tolerantes a la contaminación que otros, entonces eso permite generar de alguna manera una inferencia sobre cómo está el estado del agua. Y algo que también es muy relevante de este proceso es que fueron capacitados como, digamos, como monitores personas de la misma comunidad, de los vecinos y vecinas del territorio se capacitaron para poder llevar a cabo estas muestras. Bueno, todo esto les va a permitir a esta organización contar con una línea base sobre cómo de alguna manera se está comportando el agua a lo largo del año y entender si es que hay variaciones de dónde provienen, digamos, esta fuente de amenaza, si son vertidos, si es un tema de alcantarillas, en fin. Entonces, esto fue, digamos, el primer caso que pudimos encontrar y que ya lleva ya está a punto de cumplir un año desde el que realiza el primer monitoreo en noviembre de 2024. Siguiendo también con esta línea del monitoreo del agua, que es curioso y a la vez no es tan curioso, de que en la región de los ríos hay una fuerte preocupación sobre la calidad del agua. Existen otra iniciativa que es el monitoreo intercultural de la cuenca del lago Ranco. Esta iniciativa surge el año 2020 en base a una necesidad de conocer cuál es el agua que estaban tomando las comunidades del sector. Es importante mencionar de que en el lago Ranco, al medio hay una isla, que es la isla Huapi, y la gente de la isla toma directamente agua del lago. Por lo tanto, hace un tiempo comienza a surgir la necesidad de saber cuán contaminada estaba esta agua. Se sabe, y ahí se presenta una tensión que es súper interesante, porque las comunidades saben efectivamente que hay distintas empresas, las ven, hay distintos, digamos, fuentes de efluentes, de contaminantes, y dicen, bueno, aquí hay algo que está pasando, pero cómo después eso cómo esa percepción, por decirlo de alguna forma, ese conocimiento, se puede validar ante distintas instancias, y ahí es donde comienza a surgir un poco esta alianza entre, digamos, la gente del territorio con profesionales que tienen el conocimiento, digamos, experto en ciertas metodologías para poder caracterizar el estado del agua. Entonces ahí comienza a surgir una sinergia y ya llevan varios años trabajando a través de el mismo kit de colorimetría y la misma identificación de macroinvertebrados, pero no la misma, digamos, de angachilla, sino que ahí tiene sus especificidades en cuanto a los parámetros que están monitoreando. Y aquí ya tenemos otro caso efectivamente, de monitoreo ambiental ciudadano y que definen su práctica como una ciencia comunitaria intercultural, porque aquí es importante recordar que es territorio mapuche, por lo tanto hay otras formas también de relacionarse
con el espacio, con las entidades que habitan en este espacio, y eso también demuestra un poco la posibilidad de ejercer sinergia entre distintas formas también de conocer. Pues esto no es solamente llenar planillas, sino por qué se necesita eso y cuál es la importancia de alguna manera de que esta entidad que se está vigilando, por decirlo de alguna manera, esté en buena salud. Y otro punto muy interesante también de este proceso comunitario que se levanta es que ¿qué se hace con estos datos? Ya sabemos que está contaminado o sabemos que hay fuentes, ya tenemos una información relevante al respecto, pero bueno, luego qué. Y ahí también la organización territorial em, también empieza a investigar en términos, digamos, políticos de qué normativa o de qué forma pueden proteger, desde la institucionalidad, digamos, chilena, pueden proteger estos cuerpos de agua. Y ahí se encuentran también con este proceso de las normas secundarias y comienzan también un proceso de movilización en pos de levantar una norma secundaria. Y ahí también hay una cuestión que es de relevancia de este caso, es que a través de incidencia y a través de movilización, están logrando de que se consideren los monitoreos que están levantando como una línea base para este anteproyecto de la norma secundaria. Bueno, el tercer caso que hemos podido identificar también está vinculado con el agua, pero se diferencia parcialmente de las metodologías que hemos visto anteriormente, porque el objetivo que tienen es, en primer lugar, lograr visibilizar la existencia de un estero, un humedal que está en el sector costero de Valdivia, en el sector de Niebla. Este estero, que se conoce como La Guairona, tiene una serie de amenazas porque pasa por terrenos privados y porque un poco como está escondido, no es tan visible. Y hace ya más de 20 años uno puede saber de que existen rayados digamos, manifestaciones en el territorio de que evidencian la necesidad de poder proteger este lugar. Y hace un par de meses, sí, hace un par de meses, la organización comunitaria logra postular digamos, una iniciativa para poder conocer, digamos, cuál es efectivamente es el polígono, como se dice, de este humedal y cuáles son, digamos, los elementos que lo componen. Entonces ahí es interesante porque a diferencia de los otros casos que hemos visto de identificar, digamos, la calidad del agua, aquí lo que se está buscando es identificar el humedal. Entonces delimitarlo, cuáles son de alguna manera sus usos, los valores asociados a la línea, digamos, base de flora, de fauna. Entonces ahí ya empiezan a aparecer, por ejemplo, las cámaras trampa, empiezan a aparecer otras formas de monitoreo ciudadano. Y también es interesante porque aquí hay un caso que podríamos también decir de ciencia comunitaria, como pueden autodefinirse respecto a que son habitantes del territorio costero que deciden, a través de su, digamos, expertise, lograr ponerse al servicio, digamos, de este proceso que es salvar la Guairona. Y en el proceso han logrado articularse con distintos actores y están impulsando que esto pueda ser protegido. Em, ya. Eh, También, si nos vamos un poquito más al norte del sector costero, pudimos observar otra iniciativa que está surgiendo sobre un monitoreo en el sector de los molinos. Hay un estero y que ese estero también alimenta de agua a muchas familias del sector y eso lleva a la preocupación de personas del territorio a ver, bueno, qué agua estamos tomando, po? Y en ese sentido, comienzan hace poco un monitoreo también de macroinvertebrados, siguiendo un poco esta línea de a través de qué tipo de macroinvertebrado se puede saber qué tipo de agua se está consumiendo.
Y comienzan también a articular este proceso reciente que está recién comenzando. Son personas jóvenes, que eso también es algo relevante. Son estudiantes de distintas áreas disciplinarias que habitan y se hacen parte de este territorio, se vinculan también con las organizaciones territoriales que cumplen otras funciones, por ejemplo, sindicatos de pescadores, comités de adelanto, incluso comités de agua potable rural, para también ponerse al servicio de la protección de estos ecosistemas, pero también logrando levantar datos que permitan tomar decisiones respecto de qué agua se está tomando. Em, Eso ya. Otro caso también que se escapa quizás un poco de esta lógica del monitoreo más, digamos, con tecnologías propias que vienen de estas disciplinas más técnicas, es lo que pasa en el sector de la Isla del Rey, también en el estuario. em, bueno, aquí tanto históricamente, esto es un territorio mapuche que sufrió un proceso de colonización bien fuerte y un cambio de uso de suelo, sobre todo en los años 40, donde el bosque nativo fue quemado, fue reemplazado también por plantaciones forestales y luego de eso queda, digamos, una noción entre las personas del territorio de que habían alerce, po. Y bueno, el alerce, sobre todo en décadas pasadas, fue una muy importante, fue muy explotado por distintas cosas, por ejemplo, las tejuelas, entonces ahí articulaba mucho la economía, pero bueno, también desde de esta dinámica más mercantil, po. Eso de alguna manera es borrado con este cambio que hay del uso del suelo, pero recientemente, pues, bueno, digamos hace unos 20 años, 15 años, comienza a reaparecer también esta preocupación. Ya en el 2009 se registra la presencia de alerces, de la población de alerces más nortinas, que serían las de Isla del Rey, y en 2015, 2017, personas del territorio que se vinculan con el área ambiental a través de sus carreras reciben información de sus, digamos, de sus vecinos y de sus vecinas de que hay presencia de alerce. Y ahí ellos en el territorio comienzan a articular un proceso de monitoreo social que en el fondo busca validar las formas de conocimiento que tienen las personas del territorio respecto de los elementos que lo configuran y cómo han ido transformándose. Y generar un proceso, digamos, de sensibilización y valorización de lo que hay en ese espacio para que de alguna manera conservarlo, pero también empezar con distintos procesos de monitoreo, proyectando ya cuestiones ojalá más con más tecnología específicamente ambiental. Pero este caso igual lo queríamos presentar porque efectivamente habla de cómo quizás antes de la tecnología o de derechamente comenzar a aplicar los dispositivos que nos permiten comprender lo que está ocurriendo en el ecosistema, también hay fases en las cuales hay levantamientos comunitarios que articulan las memorias, los conocimientos, los saberes, los significados y que van presentando, digamos, esta problemática, pues van ampliando esta necesidad. Y finalmente, como último caso también de relevancia, como para tratar de hacer una especie de paraguas de distintas formas, igual que uno ve de monitoreo, uno puede ver iniciativas como la Red de Observadores de Aves, que si bien tiene un impacto nacional, en la región de los ríos no está ausente. Entonces, bajo un esquema quizás de ciencia comunitaria más, o sea, de ciencia ciudadana más clásico, por decirlo de alguna manera, este tipo esta organización ha levantado distintos lugares de censos en la región de los ríos para conocer cuál es el estado de poblaciones de aves acuáticas. ¿Por qué? Porque en el fondo las aves acuáticas son aves como migratorias que recorren grandes distancias y aquí comienzan a articular un proceso que es de ciencia ciudadana, en el sentido de que buscan trabajar con voluntarios y con voluntarias, quienes son los que van a hacer en definitiva estos monitoreos y van cargando este tipo de información en la plataforma eBird. Bueno, eso también es relevante porque es un dispositivo que, si bien como decíamos anteriormente, no es tan, en ciertos lugares puede ser como de más difícil acceso por el tema de la conectividad a Internet,
Eso no quiere decir de que este tipo de herramientas no puedan tener una funcionalidad práctica. Aquí, por ejemplo, si vemos los registros de especies, traté de poner esta imagen ahí, hay una abundancia igual importante de puntos de donde se van a monitorear las especies, y que de alguna manera permite saber, bueno, aquí algo está pasando, porque se han identificado tantas especies en este lugar, en este lugar. Y eso también les ha permitido a esta organización lograr tener incidencia en instrumentos de gestión ambiental de avifauna como la política de aves playeras o no, el Plan Nacional de Conservación de Aves y la política de aves playeras. Y bueno, y varios de estos procesos, lo interesante es que se articulan también con este marco regional, con lo que tiene que ver con la implementación de estas normas secundarias de calidad ambiental. Aquí es importante destacar de que estas normas, por lo general, los datos son levantados por encargo de los organismos públicos. Ellos son los que de alguna manera velan por el proceso técnico. Pero aquí está muy interesante cómo se están, por un lado, desde la cuenca del río Valdivia, las organizaciones comunitarias y mapuche han logrado, de alguna manera, instalar cuáles son los puntos que estas comunidades quieren que se monitoreen. Entonces, aquí ya vemos que hay una primera tensión que comienza a abrirse, que es, bueno, el Estado propone ciertos puntos, se llegan a procesos de negociación en donde se amplían estos puntos, ¿por qué? Por experiencia también de las comunidades. Y por otro lado está el proceso de la norma del Río Bueno, en el cual también es motivado o impulsado por la necesidad de que las comunidades que están tomando agua directamente del lago puedan ser también vigilantes de ese proceso. Bueno, aquí una pequeña tabla, un esquema de resumen. Podemos ver que hay diferentes elementos que se van conjugando en esto que hemos ido, en este concepto específico que hemos ido construyendo y que hemos ido observando, que son los monitoreos como parte de esta tecnociencia ciudadana, y que hay distintas formas de monitoreo, tanto en términos de calidad de agua, en términos sociales, como también en términos de poder de fauna. Y también situando un poco este contexto particular de la región en la cual existen también otras maneras de relacionarse y entender la naturaleza. Y eso es una cuestión que desde distintas organizaciones se plantea como una ciencia intercultural, o derechamente se utilizan conceptos provenientes del Mapudungún para poder referir a todo esto que está ocurriendo. Y eso. Y para ya ir cerrando un poco la parte de los casos, también hay distintos ecosistemas que están siendo observados y están siendo protegidos. Y ahí destacar también la importancia de estos territorios insulares, por ejemplo, en el caso de Isla del Rey o de Pulafquén, que tienen particularidades que son necesarias de poder poner en valor y en relevancia, y también todo lo que está ocurriendo en torno al sector estuarial de la región de los ríos. Eso por mi parte. Muchas gracias, Carlos, por la profundización en los casos. Bueno, voy a tratar de acelerar acá un poco. En el fondo, tratamos de relevar tres aspectos de estos hallazgos, que obviamente son hallazgos preliminares. Uno, de cómo esta relación, ¿no es cierto?, naturaleza, humanos, de alguna manera está la apropiación de las naturalezas gracias al conocimiento que se levanta, a los datos que se levantan, ¿no es cierto? Pero también en el fondo permite conocer el medio ambiente, el territorio, gracias a este levantamiento, a estos monitoreos, como el caso del bosque Alerce, en el fondo, como esta demanda, ¿no es cierto?, de un descubrimiento, y cómo entenderlo mejor desde estos datos. Entonces, un poco para volver a esta idea de la que hablaba Camila sobre la ciencia, podemos ver que quizás no hay hay un trabajo tan sistemáticamente estructurado, ¿no es cierto? Porque es un proceso que va en curso, que va modificándose, que va adaptándose, que va creando nuevas tecnologías, que no busca quizás leyes generales, porque está sentado, como hemos visto, como los casos que mostró Carlos, son bien distintos. Entonces,
No hay una ley general aplicable a todos, pero sí hay algo predictivo en el fondo de poder estudiar estos ecosistemas, estas socioecologías a largo plazo, predecir en el fondo los cambios, o sea, ciertas modificaciones que van a ir sucediendo si se instala tal o cual empresa o intervención en este ecosistema. Y por último, este ámbito que es muy importante de lo experimental, que están en este trabajo científico y por último, la defensa de estos territorios, ¿no es cierto? La protección, la búsqueda, como vemos también en la revisión de literatura, y ahí con eso queremos dialogar también, pero no solo centrarnos en eso, en el fondo, cómo estos monitoreos buscan de alguna manera entender el territorio y está muy enfocado en el medio ambiente, pero también vemos otras iniciativas, ¿no es cierto?, que están enfocadas en la salud o en otras dimensiones que también son importantes de considerar. La próxima. El segundo discusión que también dialoga con la literatura, la idea es que podamos aportar con el estudio de estos casos, demostrar cómo estos casos, ¿no es cierto?, no solo buscan comprobar, por ejemplo, el estado no de la contaminación, sino también descubrir, ¿no es cierto?, todo lo que pasa antes, durante y después de estos monitoreos, la importancia que tiene el proceso en sí mismo. Y por eso la idea que tenemos también de poder estudiar durante el largo plazo, pero también procesos que están en curso. ¿Qué es lo que aportan o reportan estos procesos durante el monitoreo, durante el levantamiento de datos? El desafío también que implica estos procesos a largo plazo, ¿no es cierto? Imagínense, o sea, ahora que resurgió el tema, o ha resurgido constantemente el tema que decía la Marce, que se inicia en Mewin. Yo hice mi tesis de magíster en Mewin hace miles de años, entonces como jamás me imaginé que este proceso iba a tener esa amplitud y esa dimensión. Y por último, reflexionar sobre estos logros en la política pública, la instalación de estas solicitudes ciudadanas en la política pública, con sus defectos, obviamente, con las aprensiones que tiene la ciudadanía, pero finalmente, ¿no es cierto?, ¿quiénes son estos logros? Porque hay una vez en esta idea de la Valdivia ciudad humedad, lo logramos, ¿no es cierto?, como una generalidad, donde de alguna manera es como esta idea, somos todos chilenos, todos lo logramos, somos todos valdivianos, pero en el fondo también hay una suerte de invisibilización de ciertos procesos que tienen ciertos actores relevantes que han estado en el territorio durante muchos años, que su biografía, sus trayectorias están directamente relacionadas con estos procesos. Entonces hay una suerte de apropiación también general de estos procesos. Y por último, esta idea que obviamente todavía está en curso, ¿no es cierto?, de cómo los monitoreos, el levantamiento de ciertos datos busca también la estabilización de estos territorios que son móviles, ¿no es cierto? Lo que mostraba Carlos con los pájaros, por ejemplo, con las aves, esta idea también de crear ciertos polígonos de los humedales, de poder, no sé cómo decirlo exactamente, pero de estabilizar, de poder incidir en un territorio delimitado que en el fondo no se nos vaya de las manos también, porque obviamente los monitoreos dependen de manos que trabajen cotidianamente, etcétera. Y esto está directamente relacionado con esta ciencia activista que también aparece muy fuertemente en la literatura, ¿no es cierto? Que aquellos que y aquellas que inician procesos de ciencia participativa, ciudadana, están directamente relacionados con un activismo de defensa, ¿no es cierto?, del medio ambiente, de la salud, entre otros, directamente relacionado también con la defensa de los territorios. Eso, no sé si hay, bueno, los desafíos que vemos por ahora es cómo estudiar estos procesos a largo plazo con fondos que son limitados, que son esto tanto para las organizaciones que se adjudican estos financiamientos que duran 1 año, 2 años, 3 años, ¿no es cierto? ¿Quiénes califican finalmente para la ciencia ciudadana, ¿no es cierto? Profesionales, no profesionales, distintas organizaciones, cómo delimitar de alguna manera. Por otro lado, las fortalezas de estos proyectos como CITEC es la articulación de una red que ya está en curso, que está sentada en los territorios, ¿no es cierto?, el hecho de que podamos estar todos ahí, también todas ahí. Cómo apoyar es también un dilema que de alguna manera nos hemos planteado en CITEC,
cuáles son las capacidades que tenemos, ¿no es cierto?, como investigadoras, investigadores para apoyar, cómo articular estas recomendaciones para la implementación, y en ese proceso estamos para, de alguna manera, ver los impactos de esta iniciativa y, de alguna manera, también, en esto que yo decía de invisibilizar ciertos actores, poder mostrar esos roles y preguntarnos sobre el rol de las universidades en esto, como yo decía al principio, el rol que han tenido activamente, que hemos visto, por ejemplo, en la norma secundaria, en todo el proceso desde Mewina, Valdivia, de Concelco, de la Universidad Austral, la Universidad Católica de Temuco también, ¿no es cierto?, en estos procesos. Por último, los próximos pasos, seguir con el trabajo de campo, hacer recomendaciones a la política pública y organizar un encuentro territorial también con líderes locales y que también podamos de alguna manera formalizarnos. Hay que reflexionar sobre eso, formalizar estas redes y estas articulaciones que se están generando. Eso. Muchas gracias. Abrimos Sí, eso, creo que abrimos. podríamos abrir la palabra porque hay varias representantes de los casos que mostró Carlos. Sí. Así que Oye, ahí. Marcela, hola, ¿cómo están? Bien. ¿Les parece que vaya moderando al menos las personas que están acá en la versión virtual Ya, online y ustedes ven las personas que están ahí? ya, sí, hay una. Entonces, tal vez, no sé quién está con la presentación, tal vez la podría Yo, dejar ¿la saco? compartir, eso. Ya. Y yo con la Francisca podemos ir recibiendo preguntas. Eso. Las que están, claro, las que pueden levantar su mano, escribirla en el chat, las personas que así lo quieran. Hay un par de comentarios. Eh, voy a ver si estoy leyendo aquí los comentarios. Sí, quizás un punto con relación a los comentarios, Vale, agradecer quizás también como esas precisiones que en el fondo nosotros estamos recién metiéndonos en estos temas, ¿no es cierto? Y han sido muy generosas las organizaciones de poder aceptarnos y trabajar y precisar, ¿no es cierto?, esta información en curso. gracias, Consu. Sí, ahí vi que muchas de las precisiones ya fueron respondidas también por el equipo. Eh, bueno, quienes quieran, tengan algún comentario, alguna pregunta, tenemos minutos para poder conversar con el equipo de CITES que está en Valdivia. Estoy viendo que Montserrat levantó la mano. Montserrat, si quiere hacer la pregunta mientras las personas pueden ir levantando la mano, yo las voy identificando. Si quieren, también pueden poner su pregunta en el chat y las vamos leyendo. Gracias, Montserrat. Dale. Gracias, Francisco. Y gracias también ahí por la presentación de los casitos. En realidad, una pregunta que puede sonar súper básica, pero la quería hacer. Y es que, ya, porque quienes estamos quizás desde los territorios o estas iniciativas que ustedes han mostrado, claro, hacemos estos monitoreos, tenemos como una razón de ser de eso, ¿cierto? Una motivación. Quizás buscamos algo, buscamos descubrir algo o demostrar algo o generar información para tener incidencia. Pero a mí me intriga un poco por qué a ustedes les interesa estudiar a otros que están haciendo estos monitoreos. Como que eso me llama la atención, la verdad, y como que trato de entenderlo, y como que he participado en este proceso y he contestado las encuestas porque como que ya tengo la aspiración de que esto nos puede servir a todos y que a través de esta red como quizás podamos lograr algo. Pero igual me intriga, así como una pregunta muy básica, es como, ¿por qué les interesa estudiarnos? Como, o estudiar estos procesos. Y como que de repente ya estoy como muy porque yo no me dedico a la investigación hoy en día, o sea, he participado en procesos de investigación, he hecho un poco de investigación a lo largo de mi vida, pero es como que yo estoy en esta etapa como más orientada a la gestión y a hacer cosas. Entonces también como que me surge esa reflexión, pregunta. Y algo más quería decir que se me olvidó, así que lo dejo hasta ahí. Gracias, Montserrat. Dejo abierta ahí la respuesta. Dale, Consu. Yo creo, yo creo que esta pregunta es súper buena. De hecho, yo me la estaba preguntando mientras exponía
es difícil de responder. Yo creo que es como algo que se puede aplicar siempre en la investigación. Y yo creo que todos acá, o sea, todas podemos un poco responderlo, así que voy a intentar ser breve. Primero, está esta idea de relevar algo que, ¿no es cierto?, está siendo súper importante y por eso nos concentramos en los ríos. Por ejemplo, el tema de la norma secundaria yo lo encuentro pero crucial, en el fondo, el rol que puede tener la ciudadanía ahí. Entonces, de alguna manera es mostrar eso, también hacer una suerte de investigación aplicada, ¿no es cierto? O sea, como en el fondo ya hay toda una reflexión teórica que explicábamos o diálogo con el norte global y mostrar que aquí hay algo que se está haciendo que es crucial, que es importante, que tiene una arraigo en el territorio, una vinculación con las comunidades indígenas. Entonces, de alguna manera, mostrar este mapa, yo creo que ya sí es un aporte al. Quizás visibilización suena un poco demasiado ambicioso, pero relevar esos procesos en los que están. Eso por mi parte. Sí, y ahí, bueno, yo creo que todos los que conformamos CITEC podríamos tener una respuesta, pero de alguna manera es porque nace, ¿cierto?, el núcleo. Porque en el fondo hasta el momento no había ninguna institución que estuviera analizando, viendo. Nuestra idea no es hacer un proyecto más de ciencia ciudadana, sino entender efectivamente qué está pasando en el país en términos de ciencia ciudadana, comunitaria, ¿cierto? Todos estos distintos conocimientos distintos términos para eh, agrupar a distintos actores que se involucran en hacer ciencia, en tomar datos y entender un poco qué está pasando a nivel nacional, cuáles son los monitoreos, como que un poco de ahí surge la inquietud. La inquietud, ¿quiénes son los que están haciendo ciencia ciudadana? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? Y eventualmente para poder contribuir también y apoyar a estas distintas organizaciones, comunidades y discutir cómo se pueden validar estos datos, qué incidencia pueden tener en las políticas públicas y conversar y discutir juntos también como por qué, cómo, qué puede mejorar, qué falta. Todas esas cosas que como del punto de vista social nos interesa, pero que son importantes para poder darles feedback, retroalimentación a ustedes también em, y avanzar en términos de políticas públicas también. No sé si mis colegas Bacán. tienen Sí, yo alguna quería otra agregar respuesta. algo de como este interés más personal o profesional de esta investigación, Monse, que creo que viene, o por lo menos desde mi punto de vista, yo siempre pienso que está esta parte como de ciencia y participativa, más allá de como el concepto que uno elige, si ciencia ciudadana, ciencia participativa, investigación-acción, tiene estos dos componentes. Entonces, nos interesa entender, por una parte, lo participativo, o sea, las motivaciones, cómo se organiza, la estructura, pero también, por lo menos a mí en particular, me interesa mucho la parte científica, o sea, cómo podemos hacer y apoyar que estos monitoreos tengan la robustez científica para que se puedan considerar en programas de políticas públicas o hacer como bien específico, porque muchas veces yo he escuchado críticas desde el mundo académico así como, ya, qué bonito, fueron a monitorear las aves, pero ¿para qué me sirve eso? ¿Cachai? Si no hay una sistematización que siga o se acople de cierta manera al método científico, que es un poco, querámoslo o no, hoy día cómo se valida el conocimiento de forma hegemónica. Entonces, ¿cómo fortalecer el apoyo o cómo se pueden, cuáles son los mecanismos para apoyar estas iniciativas participativas para que tengan también la robustez científica y que eso permita hacer este Hoy, nexo de cómo aterrizarlas, de hacerlas concretas, de poder ponerlas en valor en el fondo, como que se requiere cierta estructura justamente para que los datos sean como considerados como válidos para políticas públicas, porque es como el lenguaje que a uno le piden también para esto. Si no queda como en lo participativo, que para muchos ámbitos puede ser como medio insípido o sin sustento técnico, científico, y sabemos que no es así. Entonces hay que como ver cómo fortalecer ese puente entre lo científico y lo participativo para poder aterrizarlo en cosas concretas, porque vemos, como vimos al principio de la presentación, que hay falencias, o sea, que hay como brechas en donde las comunidades están entrando, en donde no entra el Estado, donde no entra la academia. Entonces, ¿cómo hacer ese puente más fuerte, más directo y que se traduzca en un apoyo concreto a estas organizaciones que también vemos desde lo participativo los desafíos, o sea, la falta de financiamiento, la fatiga en la participación, los roces internos en las mismas organizaciones? Entonces sabemos que esos son los desafíos desde lo participativo, entonces hay que ver cómo hacer que este puente sea como bidireccional, o sea, no solamente que hayan datos, sino que la ciencia también pueda apoyar a lo participativo.
eso así como ya más interés en lo personal o profesional de este lado. Maite, Gabriel, está. parece que la Maite también quiere responder. Sí, o sea, es una pregunta más bien, me sumo a la Dale. respuesta. Desde el rol de de la coordinación o del equipo de la red de monitoreo que CITEC que estamos tratando de armar o que estamos facilitando, bueno, ahí uno de los objetivos es precisamente el coaprendizaje, que es a lo que está apuntando la Camila, como aprender de estos procesos para que, de una manera que de hecho el objetivo de la red es para que las organizaciones que están tratando de hacer estas iniciativas puedan aprender unos de los otros. Entonces, en ese sentido, tenía una pregunta, o sea, una pregunta. Muchas gracias por la presentación, es súper interesante y hay unos casos que tienen larga data, eso es lo que me llamó mucho la atención, o sea, que llevan mucho tiempo en este camino del cual el monitoreo ciudadano, la recolección de datos es como un componente, pero que es un proceso como bien largo. Entonces, en ese sentido, y pensando en que una de los temas que más salió en las conversaciones que hemos tenido en la red de monitoreo ciudadano tiene que ver precisamente con la incidencia, cómo poder incidir, cuáles son los espacios para incidir, cuáles son los desafíos. Entonces, preguntando si es que van a mirar algunos de esos casos como más en detalle para entender los desafíos en el contexto chileno precisamente para hacer una incidencia más conectada con la política pública. Y si quizás van a mirar algunos ejemplos o a través de eso poder entender también lo que no ha resultado, porque muchas veces miramos los casos exitosos. Pero en este caso a mí me llama harto la atención, o sea, es mucho tiempo para poder lograr un objetivo, o sea, es mucho trabajo y creo que eso es importante resaltarlo. Pero si van a poder también mirar quizás en algunos ejemplos donde hay cosas que se intentaron y no resultaron. Eso, y lo otro, solo mencionar que más adelante, en noviembre, creo, diciembre, queremos programar precisamente un seminario o este conversatorio de la red para hablar sobre incidencia. Entonces sería súper interesante que quizás alguna de ustedes, o estaba pensando en algunas de las organizaciones que están acá presentes, después les vamos a escribir, que llevan este camino largo, que pudieran hacer una reflexión y de compartir un poco estos aprendizajes, de que cuánto costó, lo que nos resultó, porque yo creo que de eso se trata un poco, es estudiar y entender para poder también nutrir el trabajo, como que tiene esa relación súper directa. Eso. Consu, dale. Eh, difícil pregunta. Para mí, o sea, como a nivel más individual como investigadora, el desafío ha sido poder estar o a futuro, ¿no es cierto? Me pregunto, ¿cómo puedo estar en todas esas iniciativas? Porque conversamos con Carlos, hay que ir a ver in situ. Y ese ha sido uno de los desafíos. Por otro lado, o sea, como quizás la dificultad o lo que a nivel más personal yo considero que no nos ha salido tan bien o que me gustaría poder estar más ahí, ¿no es cierto? O sea, organizaciones, no puedo estar hablando de organizaciones o de procesos que no he visto, que no he conocido. Eh, un aspecto positivo es como esto se ramifica. El otro día, por otra cosa, nada que ver, fui a unas mesas en San José de la Mariquina y de repente se empezó a hablar de monitoreo y, sí, hay unos kayakistas y en el fondo cómo eso se instala en la región es súper interesante. El rol de las universidades, yo creo que también es algo que quizás está un poco al debe porque, no sé, hablaba con un investigador de la Católica de Temuco, me dice, yo sé yo todo este proceso también desde la consultoría, pero también me gustaría estar ahí desde una mirada más de investigación, desde una mirada más de activismo, o sea, en el fondo, cómo multiplicarse en todas estas cosas. Eso, voy a dar la palabra a mis colegas. No sé si Marcela o Camila o Carlos también quieren agregar. Si no, Consu, parece que hiciste tú una pregunta por el chat, ¿no? O sea, no, quería avisar como que si conocen más casos que quisiéramos integrar o cosas que nos están faltando, que quizás no hemos abordado. O sea, uno de los propósitos de esto y de invitar a hacerlo abierto es que nos pudieran hacer comentarios, críticas, complementar. Oye, no, se olvidaron de este caso también. Eso. Mm.
Montserrat, dale. Sí, perdón. Yo solo aquí quiero... me da un poco lata porque ya hablé, pero igual quería comentar otra cosa, que es lo que me acordé ahora, que creo que una dimensión interesante es pensar que quienes participamos en estos procesos, y veo o veía varios por ahí que estaban escuchando y que también son parte de los otros casos que mostraron, y creo que les pasa un poco lo mismo, tenemos como múltiples sombreros, ¿ya? Entonces, como que participamos de estos grupos como desde distintas miradas y desde distintas habilidades que no son únicas, po. O sea, por ejemplo, no sé, ya, alguien puede ser un vecino, ¿cierto? En su comunidad, pero al mismo tiempo quizás su profesión puede estar relacionada o no con el trabajo que está haciendo ahí. Y por otra parte, al mismo tiempo es como activista por la defensa de algo en ese lugar. Entonces, yo creo como que esa multiplicidad de lugares que puede ocupar una misma persona es una dimensión interesante, porque no es como que, no sé, las comunidades aledañas a X entorno están monitoreando solo en su calidad de vecinos, sino que dentro de ese grupo hay una diversidad de personas, pero también en una única persona las personas participan desde sus distintos lugares también. Entonces puede que haya muchos que sean vecinos, que tienen alguna dimensión que se relaciona con la investigación o con la ciencia, o que provienen de alguna profesión que también puede generar un aporte, etcétera. U oficio, etcétera. Entonces sí, creo que eso es quizás algo interesante de mirar. Gracias, Montserrat. Tenemos hasta las 11:30. Bueno, no han hecho más preguntas, voy a aprovechar o no. Dale, Yesenia, por favor. Levantaste la mano. Sí. Sí. Hola, buen día. Nada, agradecer la presentación, está súper interesante este trabajo que están desarrollando desde CITEC. También fui parte ahí de contestar el cuestionario que se hizo. Miren, yo soy gestora territorial del Observatorio de los Bosques y las Políticas Forestales y nosotros estamos trabajando con varias organizaciones de base, juntas de vecinos, comités de desarrollo, APR, que están vinculados principalmente a los ecosistemas boscosos, ¿ya? Que trabajan desde los oficios, desde la protección, la defensa. Ahí hay hartas iniciativas que están haciendo cosas en los territorios. Y tenemos, bueno, de esto desde Valparaíso hasta la región de los lagos, pero aquí en la región de los ríos tenemos hartas organizaciones que sí están haciendo cosas de diversas escalas de monitoreo ya, porque tenemos harto adulto mayor en los territorios rurales donde, que se vinculan a los bosques y a las aguas y a las protecciones también, pero que no hay un método ni no hay una metodología de monitoreo instalada en los territorios más rurales, ¿cierto? Y estamos también recogiendo este tipo de observaciones desde ese tipo de organización, donde faltan jóvenes, donde faltan profesionales, pero también hay muchas cosas que decir y también hay muchas ganas de incidir, como en lo que se hace desde las políticas forestal en este caso, pero como que también son transversales a todas las demás otras políticas, ya sea de vialidad, desde la municipalidad, etcétera. Entonces, también como desafío desde este proyecto de Bosque en Trama tenemos como que intentar como generar una metodología de monitoreo que le pueda servir también a este tipo de personas que viene, como decía la Cami delante, como viene desde la observación, viene desde la vivencia, viene desde de todo este conocimiento acumulado que si uno no va como facilitador al territorio no queda registrado en ningún lugar y se pierde finalmente esa información. Entonces, la idea es que, por eso me gusta harto este tema, porque es como, es un desafío encontrar esto que también aborde también la dificultad de conexión de estos espacios que son más, que tienen poca señal, que no es fácil como conectarse y generar como una planilla Excel para la gente más adulta. Entonces, nosotros como observatorio estamos en ese proceso de búsqueda de cuál es la mejor manera finalmente de hacer registro de esta información, que es más útil, que es más, que no tiene tanta metodología, pero también de alguna manera capacitar o formar a estas personas en modos sencillos de registro de lo que se ve,
de cómo van cambiando las aguas, cómo van cambiando las floraciones, cómo van cambiando finalmente el paisaje. Así que eso, más que nada, dejarles como, como contarles de lo que estamos haciendo como observatorio. Nosotros como con financiamiento, como proyecto, tenemos hasta principios del 2027, así que tenemos ahí un poquito de tiempo para poder construir este monitoreo, pero estaría interesante que quizá pudiésemos incluso conversarlo, quizás, como para poder llevar también o co-crear quizás una forma también de que estos monitoreos puedan realmente incidir en las políticas públicas y que sean vinculantes finalmente en la toma de decisiones de lo que pasa en los territorios rurales. Eso, gracias. Muchas gracias, Yesenia. Un comentario pequeñito es que me parece súper relevante lo que dices de crear una metodología. Quizás eso lo puedo relacionar un poco con lo que yo ponía en la discusión sobre la estabilización, que también es una pregunta que uno se hace, porque en el fondo, si partimos de la idea de que es ciencia y tenemos que poner ciertas metodologías, y yo creo que hay el desafío tal vez de Citeco, de todos un poco, es esta idea de los datos, de la ciencia abierta, ¿no es cierto? Pero también de que no sea solo los datos. Por ejemplo, otro día hablaba con la directora de la DGA de Los Ríos, que me decía, sí, tenemos plataformas abiertas, pero son súper difíciles de entender esos datos. Entonces, en el fondo, ¿cómo articular ese trabajo que todos estamos haciendo? Y fue una pregunta que yo me hice en un proceso de ciencia ciudadana que hicimos en los bosques del desierto con Algarrobo, en que llevamos a la comunidad a un bosque con ciertas grillas que ellos tenían que llenar, pero claro, era una metodología súper europea de los bosques del norte, eh, y cómo adaptar eso fue un trabajo súper largo. Entonces hubiera sido genial tener una metodología estabilizada sobre eso que podamos aplicar, no sé, pues comparar cómo se hace esto en comunidades indígenas atacameñas, con mapuche, con otras comunidades, ¿no es cierto? No sé, estoy pensando ahora un poco en relación a tu comentario, me parece súper interesante. Hay una pregunta de Bastián, que levantó la mano. Bastián Onate, Oñate, no sé. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por la presentación. Saludos a los colegas también que conozco por ahí y por allá. Sí, yo me quedé con una reflexión nomás, más que una pregunta respecto a lo que comentaba Monse recién del multirrutaje, digamos, de que uno en una dimensión es profesional de alguna institución, pero acá como vecino uno trabaja para levantar también el territorio donde uno está viviendo. Y la verdad es que en estos últimos años trabajando en conservación hay una dimensión que probablemente es la más difícil y no sé si hay un laboratorio o, o alguna ciencia para poder generar la base, pero en definitiva cada vez estoy más convencido de que por muy pequeño que sea un proyecto o muy grande, siempre de conservación trata de mover la aguja en el sentido social, digamos, porque hoy día proteger un espacio siempre es sinónimo de restricción en muchos vecinos o propietarios y genera más rechazo que adeptos. Entonces, de alguna forma, crear un área protegida o declarar un humedal urbano puede sonar bien bonito los primeros 2 meses, pero ya cuando empieza uno a socializar con vecinos, empiezan a pillarse con algunos resquemores de que chuta, no voy a poder construir mi cabaña. Entonces, por qué lo reflexiono? Porque justamente desde una institución, yo trabajo en el Centro Humedales también y soy parte del equipo gestor del Salemos La Guairona también, independientemente lo veo desde los dos ámbitos, pero yo creo que no hay una ciencia, y por eso mi reflexión, no creo que haya una ciencia o un manual de cómo generar estos procesos previos de conservación, o sea, generar las bases sociales para que la conservación del espacio sea viable en el largo plazo, mediano plazo. Eh, Siempre asumiendo que existen conflictos, existen visiones e intereses diferentes, pero algo que hemos estado conversando también en el equipo es eso, como un proceso, si se quiere, blando al inicio para poder coadyuvar, ocupando quizás algún término jurídico, eh, para que la situación de protección en el mediano o largo plazo sea ideal. ¿Y por qué nace la reflexión? Porque efectivamente al final
caigo en cuenta que estoy en este rol de vecino aplicando esto como vecino también, como vecino convencido, pero sé que probablemente nos falta sumar mucha gente a esto. Entonces, en ese sentido, y quizás que muchas veces se ve invisibilizado y no se expresa como estrategia de conservación, es la difusión y es la generación de instancias sociales, no necesariamente de monitoreo, obviamente son algunas, pero otra de generar campañas que puedan producir este cambio social o este cambio de conciencia, ¿no? Eso de largo plazo cuesta, incluso cuesta hasta proyectarlo, o sea, cómo pones tus indicadores, quizás, no sé. Eso creo que es un campo abierto y solo quería dejarlo como reflexión justamente por todo lo que hemos comentado y quizás lo eché de menos también en algunos desafíos reconocidos al final de la presentación. Quizás puede quedar como algún otro desafío abierto de cómo producir estos cambios sociales que son necesarios cuando hablamos de cambiar los perfiles hegemónicos, ¿cierto? De la propiedad privada, etcétera, ¿no? Y que son muy fuertes en nuestros entornos, sobre todo en Chile. Entonces, no sé, lo dejo como reflexión, quizás como un desafío abierto a poder avanzar en certeza en ese sentido también. O lineamientos, qué sé yo, metas, ¿Puedo eso. Y comentar? gracias por la presentación y el tiempo. Gracias, Bastián. ¿Puedo comentar, Francisco, del comentario de Bastián? Y yo creo que, bueno, ahí las ciencias sociales tienen un rol súper importante, pero como que la integración de la ciencia social a la conservación es muy reciente, ¿cierto? Es algo que partió hace bueno, un par de décadas, pero en Chile es muy reciente, entonces yo creo que ahí hay varias disciplinas que pueden ayudar a generar estos cambios sociales, a preparar el terreno, pero es algo que todavía tiene que fortalecerse también desde la universidad, desde la formación de pregrado. Hay varias habilidades, más que ciencia, yo diría que son habilidades que hay que fomentar en los estudiantes, los profesionales de medio ambiente, como habilidades de manejo de conflicto, de facilitación, de comunicación, todas estas habilidades blandas, que tú muy bien lo dijiste, así se les llama, pero que son como un poco mal vistas de enseñarlas, porque en la universidad te enseñan la ciencia dura, el análisis, ¿cierto? Como lo más estructural, y no hay cursos de habilidades. Bueno, es una lucha personal que tengo yo, como me he formado en alguna de esas habilidades y veo que son súper importantes y necesarias y todavía cuesta enseñarlas y que la universidad tome en cuenta ese tipo de enseñanza también. Así que es súper importante tu reflexión y yo creo que también, bueno, el comentario de Yesenia, de Monse, todos los comentarios, yo creo que hay harto que conversar y me da esperanza de como este encuentro regional que nos gustaría hacer porque hay varias cosas que podríamos conversar y pensar en profundizar. Eso. Gracias, Marcela. Le doy la palabra a Nicole y con ella cerramos. Vamos a dar el cierre. Dale, Nicole. Hola, hola a todos. Soy Nicole, muchas gracias por esta interesante reunión. La disfruté mucho. Yo estoy terminando mi doctorado en temas de ciencia ciudadana y riesgo climático. Y solo quería comentar por el tema final que están hablando, que he encontrado como parte de mi investigación varios casos muy interesantes de mirar en torno a la transdisciplina, ciencia ciudadana o coproducción científica del conocimiento en torno a procesos transdisciplinarios. Y lo que, lo que he encontrado es que ya hay experiencias que son interesantes de mirar para ver cómo se puede hacer como un ejercicio más de humildad epistemológica y lograr esto que tú decías, no imponer ninguna visión y tratar de construir algo que nos funcione a los dos mundos, a los tres mundos, que estén ahí colaborando. Por ejemplo, en el sur hay algunos buenos que encontré asociados a la ciencia ciudadana, también en Brasil, y es bonito porque cosas que a lo mejor desde la ciencia, yo soy geógrafa y también tengo esta formación como más numérica, positivista, y encontrarse con esas cosas es súper, da mucha inspiración y se puede aprender harto de esos casos. Así que de repente esa es la palabra como la transdisciplina, la transformación, por lo menos en el tema que estoy viendo yo, eso es como lo que resuena. Eso quería compartir como para aportar un poco.
Gracias, Nicole. Yo solo quería, a modo de cierre, dejar la reflexión a propósito de lo que nos presentaron el equipo de CITEC del Sur, sobre los elementos comunes que puede tener estas múltiples formas de conocimiento, estos sistemas de conocimiento múltiples que están intentando tal vez abordar problemas comunes. Me quedé pensando si son los problemas, es lo común, es la forma de conocer, son las preguntas, son los resultados, lo que se busca. Son algunas reflexiones que me despertaron un poco al observar lo que están haciendo el equipo de CITEC en el sur. Y yo creo que son preguntas que, bueno, que vamos a seguir discutiendo en otro seminario. Yo a nombre de CITEC le agradezco a todas y a todos la participación. Esperamos que nos acompañen en los próximos seminarios. Este es un seminario que lo realizamos mensualmente. Hasta el momento lo hemos realizado regularmente, así que muchas gracias a todas y a todos y lo esperamos ver en el próximo seminario. Nos pueden seguir a través de las redes sociales donde podrán ver información al respecto. Así que les dejo un saludo a todas y nos vemos pronto. Muchas Chao. gracias por la asistencia. Chao. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Por venir. Salir. Abandonar.